y Derechos Humanos, con el doctor Norberto Tavos Nazca, ex juez en criminología, y bueno, tan gentilmente que nos atiende en su estudio. Nosotros desde Mendoza a Buenos Aires, que él está, y bueno, cada jueves teniendo todas estas respuestas a las consultas que nos hacen en preguntas la audiencia. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, María Luisa. Muy bien, contento de estar con todos ustedes, con mucho tema por tratar, yo diría mucho tema áspero por tratar, así que cuando quiera le damos para adelante. Así es, doctor. Bueno, vamos primeramente a la primera pregunta y le pregunto, ¿qué sucede en San Pedro con la economía de la ciudad? Bueno, está ocurriendo un fenómeno bastante parecido al que ocurrió en Santa Fe, o que empezó en la provincia de Santa Fe, que todos recordamos como el caso Cositorto, que era una actividad que realizaba, que conducía este señor, que se encuentra privado de libertad con prisión preventiva, eh, donde la sociedad empezó a invertir en algunos activos que no están dentro de los previstos por la ley de entidades financieras, ¿no? Ujú. Compraba criptomonedas, acciones, y ahí la maniobra parece, por lo que dicen los medios, parecieran ser parecidas, valga la redundancia, a ambas, que es que se logra confianza y al principio se empiezan a liquidar a los inversionistas beneficios inimaginables, ¿no? Excesivamente voluminosos, ¿no? Que la gente está. Los primeros que invierten, después, digamos, duplican o triplican el patrimonio invertido y así unos a otros se van convenciendo y está ocurriendo en San Pedro lo mismo que ocurrió en Santa Fe, que hay un sector de la sociedad que empieza a hacer líquidos sus activos, vender sus autos, eventualmente sus casas, hasta que llega un momento que, como es más o menos previsible, eso se corta, ¿no? Sí. Y ahí aparecen las tragedias financieras. No solo no hay rendimiento, sino que no se devuelven los capitales invertidos y hay gente que ha apostado su vida, digamos. Este, y bueno, eso por un lado. Pero lo que yo estoy detectando que este es un fenómeno que está relacionado de alguna manera con un cambio de cultura económica, ¿no? De la sociedad, bastante parecido a la época de Menem. Los oyentes creo que podrán recordar, por lo menos los que tienen edad para hacerlo, que existía la época de la plata dulce, donde se viajaba al exterior y se compraba, en fin. Nos habíamos creído, o un sector de la sociedad había creído, que un peso valía un dólar. De ahí había una suerte yo diría, de orgía de consumo, ¿no? Se consumía de manera descontrolada. Bueno, un país con limitaciones como el nuestro, de todo tipo, no puede vivir ese tipo de burbuja. Después hubo situaciones bastante parecidas en España con la burbuja inmobiliaria, que todos recordamos cómo terminó eso, ¿no? Gente que compraba mansiones teniendo un sueldo pequeño y después terminaba perdiendo todo el capital y no había manera que trabajando 4 o 5 vidas podía, en definitiva, comprar la propiedad que había comprado. Sí, hay diferentes tipos de situaciones como estas donde ocurren estas situaciones fantasiosas y bueno, ahí en San Pedro cambió la economía del lugar, ¿no? Así que hay un sector de la sociedad sanpedrina
que ha optado que ha optado por esto y ha dejado su actividad comercial o productiva y se ha metido en la burbuja financiera y inclusive yo he escuchado a algunos damnificados porque ya hay investigaciones penales porque el dinero no se devolvió, que dice, bueno, el dinero es mío, hago con él lo que quiero, bueno, como se hizo bastante inentendible, ¿no? Gente que quiera ser filmada o robada o parecido al casino lo veo. Uno va al casino y en fin, en los casinos se pierden, muy difícil que haya ganadores. La gente la puede pasar bien. Bueno, acá también es. La otra palabra que se utiliza es la timba, ¿no? Es decir, poner en riesgo su patrimonio, que está por bastante supuesto. vinculado con otras actividades actuales, sobre todo muy preocupante en los jóvenes, que no solo se meten en esto, ¿no? Sino también en la ludopatía, que son las apuestas. Pero los que se meten en esto ha ingresado en un sector importante de la sociedad que vive pendiente de de los emprendimientos financieros, algunos legales, otros ilegales, como las criptomonedas, y toma riesgos muy altos, pero en fin, yo veo mucho a la generación que tiene entre 30 a 40 años pendiente del celular en las cotizaciones de sus operadores financieros que hacen este tipo de emprendimientos, ¿no? Que eso sí es Ah, preocupante, porque es un cambio de cultura en la sociedad. Bueno, todo es por preocupante, supuesto. todo es preocupante. No me preocupo. Doctor, pasamos a la segunda pregunta. ¿Y cuál es el conflicto perdón, el contenido del juicio sobre el pabellón 7 de la cárcel de Devoto? Ah, eso es muy interesante. Es un hecho del año 78. eh, en los albores de la dictadura hay un conflicto con los internos en el penal de Devoto. eh, Hay una decisión que toma el servicio penitenciario, eh, que, que los internos rechazan, no me acuerdo ahora cuál fue, y se produjo una represión inusitada, que la verdad que no es habitual, ni antes de la dictadura ni después de la dictadura, o sea, después de este hecho, eh, donde hubo una represión, imagínense, una represión del servicio penitenciario con los presos encerrados, con gases, no tengo que explicar lo que significa tirar un gas lacrimógeno en un lugar cerrado como es un pabellón de una cárcel, balas de Sí, goma y balas de plomo a personas encerradas, ¿no? Fue como una cacería de animales o sea, cazar gallinas en un gallinero, ¿no? No tienen a dónde escapar. Y los presos se defendieron con los colchones que eran de poliéster en esa época se quemaron obviamente con los disparos, con los diferentes disparos de los miembros del servicio penitenciario y muchos de esos presos se quemaron. Ahí hubo 60 y pico de muertos, ahora no me acuerdo bien, y después estuvo muchos años investigándose y se llegó a la conclusión hace no mucho tiempo que en primera instancia se dijo que era un delito que no estaba prescrito, pero que no era de lesa humanidad porque las víctimas no eran presos políticos, ¿no es cierto? Como son los juicios que todos conocemos de lesa, de gente que sí. participaba de organizaciones políticas, sindicales, armadas o no armadas, digamos, ¿no? Pero que había una motivación política. En este caso, las víctimas eran los denominados presos, entre comillas, comunes. Eh, pero la Cámara Federal de aquel entonces, aquella que se llevó puesta el expresidente Macri para poner una nueva Cámara que protegiera las investigaciones de los funcionarios de su gobierno, que estaba compuesta por Freyler, que después fue
destituido por un juicio político Fara, que todavía está, y Ballesteros, creo que se jubiló, digamos, ¿no? Allí Sí, ellos dijeron que era un delito de lesa humanidad. eso. Eh, y la causa estaba ahí, bueno, durante muchos años. La abogada querellante de uno de los sobrevivientes es una colega muy destacada en defensa de presos políticos y presos sociales. Es una muy caracterizada y esforzada colega de ese tipo de causas. Es la querellante junto con un organismo de derechos humanos que es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Estuvieron trabajándola durante todas estas décadas hasta que finalmente el día de ayer comenzó el juicio oral. Comenzó el juicio oral. Han quedado de los 4 o 5 imputados, han sobrevivido 3, digamos, ¿no? Y sobrevivientes de esa represión en el pabellón séptimo, no sé cuántos quedaron, pero pocos, bueno, ellos van a declarar como testigos. Así que es un caso interesante, ¿no? Un caso interesante. Este, no, esto de andar matando gente que está encerrada es, Ujú. nos tiene que preocupar como sociedad, así que veremos cómo termina. Así es, así es. Bueno, doctor, para la tercera pregunta aquí que nos hacen en consulta, ¿cuál es la investigación sobre apuestas online? Bueno, está cerca del tema de la primera pregunta, ¿no es cierto? Sí, 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 Eh, bueno, ahí a mi modo de ver ha tomado, con algún matiz que voy a explicar después, pero ha tomado una, sí. una decisión muy fuerte el gobierno de la ciudad, que es la de combatir por vía de las clausuras e inhabilitaciones, pero también de la persecución de la contravención del juego clandestino, eh, los lugares clandestinos de ludopatía, que es a lo que se están dedicando cada vez más, con muchas secuelas problemáticas, los jóvenes, los adolescentes, los púberes y los prepúberes. Así que ha habido una gran cantidad de decenas de allanamientos simultáneos en diferentes lugares donde se operaban estas apuestas online. Y después de una larga investigación encabezada por el Ministerio Público del Poder Judicial de la ciudad, han logrado incautar una cantidad de dinero impresionante, no me acuerdo cuántos cientos de millones en estos lugares. Son como 60 lugares que provenían de las apuestas de los adolescentes, ¿no? Eh, bueno, que es una medida que todos deberíamos apoyar. Acá la sospecha que yo tengo es que también se quiere utilizar este tipo de, este tipo de ofensivas políticas, me refiero de política criminal, ¿no? O sea, las políticas que tienen que ver con la comisión de delitos, o en este caso las contravenciones que son como delitos un poco menores. No llegan a ser Ujú. delitos, son, digamos, infracciones un poco menores y se protege bienes, digamos, un poco menores. Entre esa protección está la de no permitir determinado tipo de actividades de juego, legal o ilegal, por parte de menores de edad. Pero acá el Ujú. matiz o la preocupación que yo tengo es que puede haber alguna intención de decir que como los apostadores, que muchos tienen entre 13 y 15 años, puede servir como argumento para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, que es una,
sí, un esfuerzo y un objetivo muy importante del actual gobierno, en particular de la ministra Bullrich, y que como lo hemos charlado varias veces, sí, sí, esta medida inútil y demagógica, que, donde ya explicamos que hay muy pocos, casi insignificantes delitos graves cometidos por menores de 14 años y de 16, que no hay ningún justificativo. Bueno, están buscando con este tipo de cosas generar un argumento que noble, noble para proteger este, a los menores muy menores, digamos, menos de 14, 13, 14 años, para justificar que si pueden apostar, también pueden comprender que no pueden cometer delitos. Eh, Este es uno de los riesgos que corremos como sociedad. Así que, sintéticamente, lo que estoy queriendo decir es que es muy loable y muy noble que el Estado se ocupe de perseguir a las organizaciones que, que incitan a la ludopatía de los menores, pero tengamos cuidado para que algunos sectores de la política nacional y también de la ciudad no utilicen este conflicto para, este, para bajar la edad de imputabilidad, que es una medida, digamos, largamente intentada y largamente frustrada y resistida por aquellos sectores que consideran que ese no es el camino para trabajar las conductas que tienen que ver con los adolescentes, ¿no? Así que básicamente claro que sí. esta es la situación. Muy bien, doctor. Bueno, por lógica da para más estos temas de seguir debatiendo, pero bueno, el tiempo siempre es bueno, tan corto que tenemos para poder escuchar sus respuestas. Doctor, ha sido muy amable como cada jueves y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en este rinconcito en la 92.9 con este micro programa de Panorama de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos el próximo jueves de 2:40 a 13. Muchas gracias, lindo fin de semana, que disfrute mañana el feriado y el sábado, que también es feriado. Así, Bueno, en familia y en amistades. ¿Qué me iba a decir, doctor? no, que así será. Espero que acompañe el tiempo. Para el sábado está previsto lluvia, pero así Eso. será. Trataremos de disfrutar. Bueno, Un saludo para bueno, usted, muchas la gracias. producción y la audiencia. Gracias, doctor. Hasta el próximo jueves. Así teníamos al doctor Norberto Tavos Nazca, como siempre, tan amablemente, escuchando todas las preguntas y consultas que nos hace la audiencia para trasladarlas y él poder abordar con las respuestas. Y en este micro programa de Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, los días jueves, aquí en la 92.